Miren, yo quisiera que veamos en la palabra del Señor. De verdad que cuando uno se ve un sábado como este, soñamos con estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos sueñan estar en el reino de los cielos? ¿Cuántos sueñan estar en victoria en el reino de Dios? Cuando vemos hoy aquí nuestros hermanos preparados para bautizarse, soñamos en que un día tendremos la oportunidad de gozar, la oportunidad de ser héroes de la fe. Hay varios personajes en la Biblia que, aunque pasaron por la tribulación, la Biblia lo presenta como héroes ¿de qué? De la fe. Hebreos capítulo 11, cuando uno lee, hay características especiales de estos hombres. Yo tengo marcado unos versículos aquí que quiero leer con ustedes. El capítulo 11, versículo 13 al 16. ¿Quiénes eran estos hombres? Dice: en la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Pero es una patria terrenal? No. Dice el texto en el verso 15: pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Cuántos quieren estar en esa ciudad? Miren, la Biblia presenta a los héroes de la fe. Allí está Abraham, allí está José, presenta a Sansón, aunque algunos discuten con la Biblia cuando ven a Sansón en los héroes de la fe. Sansón tiene que estar en los héroes de la fe. El hombre que al final de todo entregó su vida por la causa, tiene que estar ahí en los héroes de la fe. Están Sara, está Esther, hay tanta gente en los héroes de la fe que a veces uno lo ve y uno dice: pero ¿cómo yo puedo llegar a ser uno de los héroes de la fe? ¿Cómo puedo yo llegar a rebasar y llegar al galardón eterno? Hermano, la conquista suprema. Yo no me mido con Sansón, yo no me mido con Esther, yo no me mido con Abraham, esa gente, señores, gente santa. Pero cuando yo leo en la Biblia que dentro de los héroes de la fe está Jacob, entonces yo digo: espérate, cuando viene a ver yo puedo llegar. Porque si Jacob está ahí, pues cuando viene a ver a mí me dan un chance, ¿verdad que sí? Me dan un turno. ¿Quién era Jacob, señores? ¿Quién era Jacob? Algunos de ustedes dirían: pastor, pero nosotros no podemos compararnos con Jacob. Jacob, pastor, pero Jacob es Israel. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob es el hombre el que Dios usó, el padre de José, el padre de toda esa gente. Así que yo creo que nadie se puede aquí comparar con Jacob. Quizá alguien piensa, pero quiero decirte que Jacob no siempre fue el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob no siempre fue el héroe que presenta Hebreos capítulo 11. Jacob fue una persona que en alguna manera, yo no sé cuándo, pero de alguna forma el título de nuestra campaña le cabe muy bien: alcanzando vida. En algún momento lo alcanzó Dios. ¿Quién lo alcanzó? Miren, yo quiero que vayan conmigo en su Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, y conozcamos a Jacob, un hombre de los que está en los héroes de la fe, uno de los que anhelaba llegar a la tierra prometida, a quien se le dijo que tendría la oportunidad de estar en el reino de los cielos. El mensaje de esta mañana es para todo el que está aquí, que tiene desde 0 años en la iglesia hasta 100 años. El mensaje de hoy es para aquellos que en alguna manera necesitamos entender que por la gracia de Dios somos salvos. El mensaje de hoy es para que nosotros afirmemos nuestro pacto con Dios. Es un momento de hacer un pacto con el Señor. Yo quiero que los jóvenes y adolescentes también presten atención al mensaje que vamos a estudiar. Miremos un hombre al que Dios extendió su mano, que luego llegó a ser grande, cuya familia fue grande, cuyo ejemplo fue inmenso, cuyo testimonio fue fiel, pero que no siempre fue la persona que conocemos como el héroe. Y en algún momento ocurrió algo en su vida, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Génesis capítulo 28, versículo 10. Algunos dicen: pastor, esta es la parte de la historia de Jacob más crítica. Sí, Jacob era hermano de Saúl, hijo de Isaac.
Jacob era gemelo con su hermano. Jacob es la persona que vivió en una familia, creció en esta familia. Jacob desde su nacimiento presentó astucia y habilidades. Era su nombre conocido como Jacob, que significa el engañador. Y este muchacho, señores, miren, fue astuto para buscar y conseguir lo que él quería. Lo grande del caso es que Jacob, el engañador, él se dio una tarea. Resulta que la Biblia dice que el primogénito de la familia recibe la bendición y el legado espiritual de la familia. Así que el primogénito es la persona que de pronto, cuando su padre estaba ya para morir, le daba la bendición espiritual, y sobre el primogénito recaía el legado sacerdotal, el legado espiritual. Y mucha gente dice: pastor, pero usted no ha dicho nada del dinero. Porque uno siempre piensa en la primogenitura con el que le daban el dinero. Y yo quiero decirte que no siempre era solo el dinero, o más bien el dinero no era lo importante de la primogenitura. Lo importante era el legado espiritual. Y Jacob quería el legado espiritual, aunque también le dieran dinero. A mí me llama la atención, porque Jacob es el personaje bíblico que luchó, que engañó, que mintió por tener un legado espiritual. Y yo digo: pero ¿cómo es esto? ¿Usted conoce gente que para conseguir cosas buenas a veces están haciendo cosas malas? Es más, el mundo está lleno de eso. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros en el mundo? Esforzándose por su familia, esforzándose por sus hijos, esforzándose, y a veces buscando la felicidad, dejan de espalda al que realmente es la fuente de la felicidad. A veces buscando los buenos legados, las buenas cosas, yo no creo que la calle esté llena simplemente de gente que quiera fracaso. No, está llena de gente que quiere éxito, de gente que quiere felicidad, de gente que quiere alcanzar lo mejor. Pero muchas veces allá en el mundo, ahí en la calle, allá en los mundos más bajos, hay personas que, esforzándose por lograr una supuesta felicidad, la están buscando en el lugar erróneo. Jacob quería bendición, Jacob quería legado espiritual, y lamentablemente lo estaba haciendo de manera equivocada. Jacob se convirtió en un engañador. ¿En un qué? Yo no le voy a decir todo lo que Jacob hizo. Le voy a decir por lo menos una. ¿Qué lo llevó a Génesis capítulo 28? ¿Qué lo llevó ahí, a ese punto? Cuando Jacob nació, oigan, era tan tal que cuando Jacob nació, Esaú salió primero. Y Jacob salió agarrando al niño, el bebecito, agarrando el otro por el pie. Y uno se ríe con esto, ¿no? Porque es algo raro. El mismo Señor le dijo a su madre: 2 naciones están luchando dentro de ti. Era algo tan real. En una, miren, Esaú, que era un hombre de campo, trabajaba en el campo y todo. Jacob, dice la Biblia, que era un hombre tranquilo, un hombre de tienda. Es decir, Esaú era el que se fajaba en el campo, y Jacob era el que se sentaba a pensar cómo le iba a dar el palo a su hermano. Eso es lo que quiere decir la Biblia, ¿no? No vayan ustedes a creer que esa tranquilidad era simplemente, no, él era tranquilo porque él era el calculador. Un día su hermano vino con mucha hambre, y la Biblia dice que cuando él vino con toda esta hambre, Jacob había preparado un guisado, le había condimentado bien para que eso oliera bueno, y su hermano, que venía cansado del campo, cansado del camino, entonces él le dice: mira, yo tengo hambre. Y Jacob dice: te doy el plato de lentejas si me vende tu primogenitura, si me vende el lugar que tú tienes de la bendición sacerdotal de la casa, si me vende la bendición de nuestro padre para mí, si me vende tu herencia, te doy el plato de lenteja. Uno de los primeros engaños de Jacob para su hermano fue este. Pero eso quedó tranquilo. El engaño más grande que hizo Jacob fue cuando su papá ya estaba para morir. El pobre Isaac estaba ciego, ya no podía ver bien. Llamó a su hijo primogénito para bendecirlo, pero de alguna manera Jacob se dio cuenta por su madre que el don estaba llamando a los hijos para bendecirlo. La Biblia dice que cuando se presentó el momento, quien se presentó en lugar de Esaú fue ¿quién?
Jacob, el que estaba buscando la manera de cómo engañarlo y cómo alcanzar la bendición, allí llegó. Y dice la Biblia que Jacob fue tan sabio, pero Isaac, señores, no era. Miren, Isaac era un padre inteligente. Isaac sabía lo que tenía: un Saúl y un Jacob. Así que Isaac le puso 3 pruebas. ¿Cuántas pruebas? 3. Número 1, cuando el muchacho se aparece, Isaac estaba contando el tiempo y dice: oye, pero tú sí llegaste rápido. ¿Y cómo encontraste tan rápido la presa? Primera astucia de Jacob: mintiendo en nombre de Dios, dijo: el Señor me puso el becerro en el camino. Wow. Señor, eso hay que tener por lo menos una licencia de mentir. Y el viejo dijo: bueno, pues mira, pues, mi señor está con mi hijo, dijo él. Qué bueno. Pues, pero sabiendo Isaac, señores, porque Isaac sabía, le dice: acércate, hijo mío, acércate. Era para hacerle la prueba, el antidopi. Cuando el hombre se acerca, entonces dice la Biblia que él inmediatamente se lanza al pobre viejo que ya no ve, lo acerca y le topa los brazos. Porque su hijo Esaú era velludo, Jacob era lampino, pero el gran Jacob, el engañador Jacob, ¿sabe lo que había hecho? Tomó la piel del becerro, se la puso aquí, que cuando su papá le pasó la mano estaba lleno de vello. Y el viejo está: oh, mira, tiene los vellos. Pero todavía Isaac sabe, porque Jacob anda por ahí, señores, no se olviden. Y dice: déjame ver. Dice que cuando se acercó, entonces el viejo lo olió a ver, para ver si el olor era de su hijo Isaac, que era muchacho de campo. La Biblia dice que Jacob, el engañador, era tan fuerte que se puso la ropa del hermano. Y cuando lo olió, olía a campo. Y entonces Isaac le dijo al muchacho: entre tú y yo pensaba que era Jacob. Pobre viejo, pobre viejo. A veces uno mira esta historia, pero caer en el versículo 11 del capítulo 28 de la historia de Jacob, es importante entender esto. La Biblia dice que su hermano lo amenazó a muerte y dijo: cuando mi papá se muera, mataré a Jacob. Y Jacob tuvo que salir corriendo, solo, sin nada, a donde lo encontró Jehová. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Jacob pues salió de Beerseba y se fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Oigan, la almohada de Jacob era una piedra. Eso para que usted sepa que no tenía nada, ni siquiera cómo dormir. Tuvo un sueño, dice el versículo 12. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho esto. Cuando Jacob, dice el verso 16, despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuando nosotros leemos un texto como este, hay varias cosas que pasan por nuestra mente. Una iglesia como la iglesia de Clinton, un anciano como los ancianos de Clinton, un ministerio como el ministerio de Clinton empieza a pensar: no puede ser que el Señor esté premiando a Jacob por los engaños que ha hecho. Esto no se llama premio. ¿Qué es lo que está pasando en la historia de Jacob? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? La Biblia dice que Jacob, por su engaño, cayó en lo más bajo, solo, en la oscuridad.
desprovisto, amenazado de muerte, como paga de su mentira, como paga de su engaño, como paga de su traición. Jacob estaba en lo más oscuro y de pronto, cuando estaba allí, el cielo se abrió. ¿Y saben por qué a veces a nosotros nos cuesta entender esto? Porque muchos pensamos que estamos aquí porque lo merecemos. Que estamos aquí, pastor, porque yo nací en la iglesia. Estamos aquí porque yo tengo un apellido. No es así. Jacob eres tú y soy yo. Lo que no merecíamos estar aquí, estamos aquí. Lo que ni siquiera deberíamos pensar estar aquí. Tú tienes que leer Malaquías. Malaquías lo dice claro. Jehová dice: ¿no era mejor Esaú que Jacob? Y yo amé a Jacob. ¿Y sabe cuál es la pregunta de Malaquías? Ellos le preguntan: ¿y tú en qué nos has amado? Y Dios dice: yo te amo porque sin merecerlo te estoy dando salvación. Porque sin merecerlo te estoy dando galardón. Porque sin merecerlo te pongo un cántico nuevo de alabanza, Señor. Hermano, cuando yo veo la historia de Jacob, el hombre engañador, solo en la oscuridad, con una piedra de almohada, el que estaba condenado a morir en el desierto, de pronto se acuesta mirando al cielo y diciendo: ya todo se acabó, ya no hay nada que hacer. He llegado a lo más hondo. Le fallé a mi hermano, le fallé a mi padre, le fallé a mi madre, le fallé al mundo. Y aquí estoy. Y mientras mira para el cielo, el Dios de misericordia abrió el cielo. La Biblia dice que una escalera de ángeles subían y bajaban. Símbolo de las oraciones de los santos. Allá arriba en la escalera, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Allá estaba Dios. Allá estaba Jesús. Y miraba hacia abajo y el Señor empezó diciendo: yo te bendeciré. Yo conocí un joven hace poco, hace apenas en noviembre estuve aquí en Estados Unidos, en Atlanta, dando una campaña. Y conocí un joven que me dijo: pastor, yo maltrataba a mi esposa por la religión. Le tomaba la Biblia y se la estrellaba, le peleaba, discutíamos por la religión. Yo venía tomado de alcohol y llegaba a la casa tomado, porque yo no quería saber de esa religión. Me dice: y yo con mi niña, una niña pequeña, que decía: papi, estoy orando para que te entregue, estoy orando para que tú llegues. Y él dice: yo peleaba y me decía: mire, yo estoy aquí porque yo estoy buscando mi familia. Le dije: ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con ella? Y él me dice: mire, mi esposa tuvo que salir corriendo, pastor. Tuvo que irse. Tuvo que salir porque yo la maltrataba, porque yo no quería saber de la religión. Recuerdo ese día, me decía él, pastor. Ese día me dejó una cartita y me dejó su Biblia. La dejó en la mesa. Me dijo: me voy porque no puedo seguir, pero aquí te dejo mi Biblia. Por si algún día tú quieres que el Señor haga algo por ti, aquí te dejo mi Biblia, me decía él. Me dijo: pastor, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Ha escuchado eso, sí o no? El día en que mi esposa faltó, el día en que mi hija no estaba, el día en que no supe para dónde fueron, me preocupé. Empezó a preguntar y le dijeron: se fueron a Estados Unidos. ¿Y sabe lo que hizo él? Tomó la Biblia, la cartita, la metió en una mochila y vino desde su país, Centroamérica, por todas las fronteras, cruzando hasta Estados Unidos. Cuando yo lo conocí a él, habían pasado como unos 3 meses que había hecho la travesía, y él me dijo: pastor, usted no sabe lo que pasó. Nunca pensé que el hombre peleón, que el hombre que estrellaba la Biblia, que el hombre que maltrataba a su esposa por la familia, en el desierto, pastor, solo con los chacales del lugar, amenazado por muerte, un día cuando no tenía nada que hacer, metí la mano en la mochila. Y cuando metí la mano en la mochila, agarré la Biblia, pastor. Lo que había allí era la Biblia de mi esposa, la que yo había estrellado tantas veces, la que yo había quitado tantas veces. Y cuando la abrí, decía la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, pastor, yo temblé. Pasé frontera por frontera y él me decía, usted no se imagina. A mí los policías me veían y se ponían pálidos y me decían, pase. Nadie me preguntó, nadie me decía nada. Y yo llegué hasta aquí. Y me dijo, y ya sé dónde está mi familia, pero no voy a ir. Yo voy a ir cuando yo esté bautizadito, transformadito, porque a mí me amó Jesús. ¿Será que yo estoy hablando aquí con alguien que dice, pastor, eso no es para mí? Yo soy fulano de tal, pastor. Yo soy el anciano, pastor. Yo quiero decirte que no. No hubiésemos estado aquí si el cielo no se abre. Es cierto, podemos tomar la historia de Jacob y acusarlo y señalarlo y decir que no merece. Es más, pensar que el evangelio es barato cuando vemos que el engañador ahora es premiado. Pero no es así. El evangelio no es barato. El evangelio es misericordia. El evangelio es don de Dios. Salvación es un regalo que tú ni yo merecemos, pero que Dios nos lo ha dado. Cuando Jacob estaba mal, el cielo se abrió. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob, mis hermanos? ¿Cómo vio Jacob? Miren, ya en 5 minutos vamos a ver el bautismo. Pero yo quiero que ustedes vean esto. ¿Qué fue lo que Jacob hizo cuando el cielo se abrió? ¿Qué pasó con él cuando el cielo se abrió? Génesis capítulo 28. El versículo 17 en adelante, yo sigo leyendo la historia de Jacob en su momento más crítico. Entonces, dice la Biblia, tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era su nombre, diciendo, si va, y allí hizo un voto a Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz en la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob es encontrado en el momento más crítico. El cielo se abre, le dice Jacob, yo te bendeciré. No tiene que estar peleando, luchando por alcanzar algo que no se encuentra en el mundo. El único que bendice es Jehová. ¿Quién es que bendice, hermano? El papá de Jacob es que bendice. ¿Quién es que bendice? Jehová. ¿Saben qué pasó con Jacob? Se encontró con la fuente de la bendición. Dios se paró encima de las nubes y le dijo a Jacob, mira, yo te voy a dar pan para comer, vestido para vestir, y yo te llevaré de vuelta a la casa de tu padre. El que había salido amenazado por su hermano de muerte, el que había salido con su padre muriendo. La Biblia dice que el Señor bendijo a Jacob. Jacob vivió, Jacob tuvo una familia, regresó, pudo ver a su papá vivo y se encontró con su hermano. Uno de los encuentros más lindos, señores, el encuentro entre Jacob y Esaú. Eso usted tiene que leerlo tranquilo, Pero Jacob hizo un voto. Si tú quieres, puedes leer la historia y decir, pero mire, ahí sigue pastor Jacob engañando, ahora quiere engañar al Señor. No, no es un engaño. No es un engaño. Es la expresión de Jehová. El Señor le dice, yo te bendeciré. Y Jacob llega a la conclusión, pero esto es fácil. Si Jehová es que me bendice, si Jehová es que me da pan para comer, si Él es que me da vestido para vestir, si Él es que me lleva de vuelta a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hermano, lo que tú tienes viene de Dios. Si tú eres un joven de la iglesia y anda en el mundo buscando felicidad, yo quiero decirte algo, mi querido. En el mundo no hay felicidad. Jehová es el que da pan para comer. Jehová es el que da vestido para vestir. Jehová es el que da seguridad. Jehová es que nos sostiene. Por lo tanto, se necesita que hoy hagamos un pacto con Él. Jehová será mi Dios. Yo quiero que veamos el bautismo. ¿Saben por qué? Porque ese día Jacob hizo un voto. Miren, antes se conocía
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y ese día, Jacob, que había nacido en la iglesia, señores, Jacob, que todo el tiempo dije que era adventista, Jacob, que cantaba en el Preston, Jacob dijo: espérate, esta ya no va por Abraham ni por Isaac, ahora esta va por mí. De hoy en adelante se conocerá el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.